Bueno, yo tenía ahí ya, tenemos ahí en contacto en directo con el congresista Víctor Flores. Congresista Flores, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido a Sol TV 12:47. ¿Usted Encantado, muy cree, amable, a sus congresista órdenes. Flores, que el congresista Juan Burgos, su paisano liberteño, está politizando la comisión de fiscalización? Intenta, como dice Cabero, desestabilizar el Congreso tras estas investigaciones, ¿no? Y el último escándalo de una presunta red de prostitución en el Congreso. Buenas tardes. Mire, con respecto a eso, yo tengo también mi propia forma de analizar el tema y también tengo mi propia punto de vista, ¿no? Y para mí comenzaría yo diciéndole que mucho ruido y pocas nueces, porque no nos olvidemos que ya hace bastante tiempo viene manejándose esta información, pero todo está en simplemente en supuestos, en dichos, en veremos, podría, habría, cabría, etcétera, ¿no? Entonces la idea es tener algunos. Ahora, yo no estoy en contra de las investigaciones, cuidado. Yo estoy a favor de que se investigue a fondo y en profundidad, en amplitud, todo lo que tenga que investigarse y sancionar inclusive a todos los responsables de estos realmente hechos bochornosos que enlodan al Parlamento y de manera muy irresponsable algunos medios de comunicación generalizan, ¿no? Entonces, repito, mi posición es mucho ruido y pocas nueces. Por lo tanto, Usted, yo creo que si la estuviera en justicia sus tiene que manos, hacer su. de acuerdo, si estuviera en sus manos, congresista Flores, ¿usted votaría la censura del presidente de la Comisión de Fiscalización, Juan Burgos? No, repito nuevamente, ¿no? Mucho ruido y pocas nueces. La O sea, idea usted, es justamente hacer los trabajos de investigación, tanto por parte de digamos, de los fiscales, los jueces, el Parlamento en sí, la Comisión de Justicia en sí, ¿no? La Comisión de Fiscalización también. O sea, no podemos, en base a supuestos, simplemente concluir de que tiene que irse el presidente de la Comisión, de ninguna manera. de acuerdo. Ahora, en torno a esta presunta red de prostitución, yo sé que no son todos los congresistas ahí, pero alguien tendrá que hacerse responsable por cómo llegó Jorge Torres Arabia, ¿no? Teniendo los antecedentes que tenía ya en la libertad, ¿no? Con Alianza para el Progreso, lo han llevado a trabajar al Congreso de la República, ¿no? ¿De la mano de qué partido? Bueno, se están lavando las manos ahí. Ahora, hizo bien Eduardo Salguana en ir a una visita a China, digamos, en medio de toda esta coyuntura. Ojo, ya hay 3 mociones de censura en su contra. ¿Qué piensa usted? Mire, yo considero nuevamente que hay también una corriente, ¿no? Una corriente incluso de congresistas, incluso hasta un ex congresista que está pidiendo el cierre del Congreso. Pero no nos olvidemos que esos pedidos no necesariamente reflejan las condiciones actuales de escándalo que tiene el Congreso. No. Además, también no nos olvidemos que este es un escándalo del Congreso, pero no es el único que ha tenido en los últimos 10, 15 o 20 años. Eso no significa de que mal de mucho consuelo de tontos, no. Pero lo que sí digo yo es que tiene que investigarse en profundidad. No podemos dejar que las cosas queden en el aire. Y el presidente del Congreso ha ido a China porque ya ha sido un viaje planificado. O sea, tampoco podemos dar la imagen nosotros de que somos un Congreso que está de acuerdo a la coyuntura. No es así, pues. La coyuntura justamente es esa, ¿no? La coyuntura de la invitación del gobierno chino, porque inclusive me parece a mí que no es recursos económicos financieros del Congreso, sino es una invitación del gobierno chino, con Pa- todo pagado. Por lo de tanto, acuerdo, de acuerdo. yo Patricia creo Juárez que también ha viajado, ¿no? Se ha ido a Marruecos. si Patricia perdón, Juárez. si lo vemos desde el otro punto de vista, hubiera sido irresponsable no ir a China, por ejemplo, ¿no? O sea, eso hubiera sido mucho más bochornoso todavía. Ujú. Patricia Juárez también, vicepresidenta del Congreso, también alistó maletas y se fue a Marruecos. Bueno, no, desconozco yo el viaje de la doctora Juárez, pero si es una invitación a nivel, le repito, a nivel de formal, no hay manera, no hay forma de decir que no, al contrario, para Ujú. nosotros durante todo el año pasado hemos estado restringiendo todos los viajes justamente en relación al qué dirá de la prensa y también de la comunicación mediática, pero eso no puede ser, o sea, no podemos Pero, estar sujetos a de la acuerdo. información y no sujetos a la agenda. Eduardo Salguana, presidente del Congreso, ¿no? De Alianza para el Progreso, debe seguir en el cargo pese a todos los cuestionamientos que hay en torno a esta presunta red de prostitución o a cómo manejarían las investigaciones en el Parlamento, o bueno, digamos, para también lavarse en culpas, ¿no? O lavar un poco la imagen del Congreso.
Lógico, mire, pero nuevamente regreso al inicio. Mucho ruido y pocas nueces. Necesitamos de elementos de convicción, como dicen De los acuerdo. abogados, para poder justificar, para poder censurar, para poder Ya, cuestionar, para poder sacar. para usted Salguana Antes de debe eso no seguir en el cargo. podemos. Para usted Salguana De, debe seguir en el cargo. de momento y mientras duren las investigaciones, sí. De acuerdo, de acuerdo. Pasamos a otros temas. Antes de ingresar con usted, estábamos escuchando a Aldo Vázquez, expresidente de la Junta Nacional de Justicia. Él ha dicho que, bueno, son injustas las críticas que hay en torno a su gestión, ¿no? A todos los que han salido, ¿no? Y dice en Sol TV de que, bueno, y si sancionaron como se debe a Patricia Juárez, a Patricia Benavides, era porque estaban los elementos, ¿no? No pasó lo mismo con otros fiscales mediáticos pero que ellos han hecho un buen trabajo. ¿Cómo evalúa precisamente a los salientes integrantes de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Y qué comentario también de acuerdo a estos nuevos, a este pleno, ¿no? Que se acaba de instalar en la Junta Nacional de Justicia y por supuesto también a su titular, al nuevo presidente, Gino Reyes. Amigo Quesada, justamente nuevamente voy a ir a utilizar un viejo refrán muy conocido, ¿no? Cuando el río suena es porque piedras trae. Y este ruido que hemos tenido a nivel de la Junta Nacional de Justicia no es nuevo tampoco, amigo Joel. Este es un ruido que viene ya hace más o menos 2 o 3 años de antigüedad, incluso desde la época del que yo le llamo el innombrable, porque justamente ahí nosotros estábamos observando que había una politización de la justicia, que los jueces estaban dictando medidas de manera politizada, de acuerdo a sus intereses, en este caso los intereses de un grupo, de un sector que es denominado caviar, pero también estaba favoreciendo al grupo de la izquierda de ese momento. Entonces, esto no es nuevo, por lo tanto, estuvieron bien sancionados, sí, lo malo es de que fueron nuevamente reincorporados, ese es otro tema, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. Bueno, vamos a ver que estos nuevos integrantes, ¿no? De la Junta Nacional de Justicia, qué trabajo vienen haciendo y cuál será más o menos su tenor. Yo decía también, porque escuchábamos antes de que usted ingresara, la presidenta Dina Boluarte, ella ha hecho un llamado de atención a la fiscalía, que no liberen delincuentes, lo mismo, ¿no? Pero ha anunciado, ¿no? Que su gobierno sí va a desarticular bandas criminales. Esto ha sido así durante el 2025. De verdad hubo un esfuerzo para reducir la criminalidad en el país. De verdad el gobierno de Dina Boluarte está haciendo un trabajo excepcional, ¿no? Sobresaliente en esta materia. Eh, o, eh, y la permanencia, yo insisto en la permanencia de Juan José Santibáñez, ¿no? Precisamente a raíz de lo que sucede en Patás, por ejemplo. Siguen las matanzas, siguen las muertes y la criminalidad, según las imágenes de este medio y de otros medios, pues parece que no ha menguado. ¿Cómo evalúa usted también este escenario? Mire, la evaluación que yo la hago es más o menos lo que ya anteriormente lo estaba diciendo yo, ¿no? Mientras la señora Presidente de la República no lidere la lucha contra la delincuencia, la criminalidad, el gota a gota, el sicariato, la extorsión, etcétera, la mutilación inclusive en algunos casos de extorsión y de secuestro, entonces mientras ella no lidere esa lucha, prácticamente son cantos de sirena. Ahora, con respecto al tema de si es que digamos, las ampliaciones de los estados de emergencia han dado resultado o no. Simple y llanamente no han dado resultado que nosotros hubiéramos esperado. Pero lo que sí tengo que decir es que el trabajo que está desarrollando el ministro actualmente, y ahí difiero con usted, quiera o no, tiene que ver mucho con la lucha frontal contra la delincuencia. Pero no nos olvidemos, no basta la labor del ministro. Tiene que la señora Presidenta de la República liderar esa lucha, porque si no, de lo contrario, todos los esfuerzos van a quedar en vano. Ujú. Ya, de acuerdo, pero según aquí información del diario Perú 21, por ejemplo, ¿no? Ellos señalan que se han retirado agentes de la DIVIAC en la región de la Libertad, quienes estaban tras los pasos de organizaciones criminales, ¿no? Esto en torno a las investigaciones que se siguen y a las próximas capturas de mineros ilegales, ¿no? En la Libertad, no es Con una res- región ajena a este flagelo. Por supuesto, con respecto a eso, estimado Joel, el asunto está de que no solamente es un tema de criminalidad, no nos olvidemos que ya no es un tema solamente de sicariato, gota a gota, etcétera, no, ya en el tema de Patas es un tema ya de conflictos dentro de los mineros informales o los mineros ilegales. O sea, eso también tenemos que verlo así, o sea, no necesariamente tiene que ir solamente el análisis hasta el punto de vista de la criminalidad,
sino también desde el punto de vista de la existencia de la minería ilegal, que trae como consecuencia justamente estos actos delictivos que muchas veces escapan fuera del control, Mm, incluso de los estados de emergencia o incluso de los elementos de la policía que están, digamos, de manera permanente, la DINOES en Patás. de acuerdo. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, hay que mantener al ministro del Interior, no censura contra Salguana. Bueno, ustedes en Fuerza Popular lo han reflexionado. Algunos dicen de que esto le va a pasar factura, digamos, esta protección que hay hacia el gobierno, hacia determinados ministros y esta alianza, ¿no? Porque en la mesa directiva cuando se conversa, es evidente una alianza, digamos, por lo menos por la sostenibilidad, como dice Acuña, ¿no? Por la gobernabilidad entre Alianza para el Progreso y Fuerza Popular, ¿no? No voy a incluir a Perú Libre, pero bueno, también están sentados ahí en la mesa directiva. ¿No cree que esto les va a pasar factura a ustedes en Fuerza Popular en el 2026? Cada una de las acciones que nosotros tomamos, estimado Joel, es una acción reflexionada, pensada, motivada justamente digamos, para controlar la criminalidad en nuestro país, para controlar la gobernabilidad también, y también para luchar contra ese sector caviar que tenemos ahorita y que nos está haciendo muchísimo daño. Entonces, para evitar la politización de la justicia. O sea, De eso acuerdo. es lo que a nosotros nos interesa. El resto, las encuestas, que nos pase factura o no, eso es un poquito secundario. Y le voy a decir desde mi punto de vista personal, particular. A nosotros nos interesa que este país continúe en el crecimiento económico, pero haciendo la reforma de segunda generación en economía. Y esa Mm, reforma de segunda generación en economía pasan definitivamente por el tema de seguridad ciudadana, dar ya. estabilidad económica y confianza a los inversionistas. Eso nos interesa a nosotros. Ya, de acuerdo, pero por ejemplo, la fiscal de la Nación ahora ha presentado, ¿no? Dos demandas de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra las leyes promulgadas por el Congreso, ¿no? Las leyes que facultan a la PNP para realizar investigaciones preliminares y la norma que regula los delitos de lesa humanidad, por ejemplo, ¿no? Este enfrentamiento, digamos, entre comillas, o discrepancias, van a continuar. Usted dice que lo hacen por la gobernabilidad, pero aquí vemos al Ministerio Público que les enmienda la plana. No, no creo que enmiende la plana, pero sí lo que sí creo es de que ese recurso que está presentado al Tribunal Constitucional tiene que pasar sus exámenes, tiene que pasar su estudio, su análisis. O sea, en primer lugar, nosotros no estamos dando protección a nadie, no, de ninguna manera. Tampoco hay contubernio y tampoco hay una coparticipación en el gobierno, no. Lo que nosotros hacemos es de que esta coyuntura política no puede estar, como decía Maradona, me acuerdo mucho, la pelota no se mancha, perfecto. El De acuerdo. Congreso debe mantener incólume su prestigio, pero los poderes también del Estado tienen que mantener prestigio en función de hacer las cosas que Ahora, deben hacer, no en ahora, función de los, digamos, de los estados de emergencia y menos todavía de las estadísticas. ahora, ¿y por qué el gobierno no promulga esta ley de que ustedes rectificaron en el Parlamento en torno a la detención preliminar? Mire, me parece que esa es una labor del Ejecutivo. Ahí no podría yo entrar Pero ¿qué le a dice usted, callar no? Como porque representante de la el, libertad al por gobierno. supuesto, por supuesto. Y esa es una ley que yo presenté justamente y que en la comisión fue adicionada, ¿no? Esa norma que después fue derogada, una norma que luego fue derogada. Entonces ya depende, como se dice, ya la pelota está en la cancha del Ejecutivo. El Sí, pero Ejecutivo ya la pelota tiene, estaba bastantes días, ¿no? tiene la Y obligación de aparentemente hacerlo. estaría beneficiando a mafias. Tiene la obligación de hacerlo, porque si no lo hace, justamente cae en lo que usted acaba de decir. Y eso sería muy perjudicial para la imagen del país. A nosotros, Ok. repito, nos interesa la imagen del país frente al exterior, Bueno, frente a los estamos mal, ¿ah? inversionistas. Estamos mal con imagen. Para terminar, hay un proyecto de ley de fraude científico. Sí, sí, efectivamente, yo he presentado un proyecto de ley de fraude científico donde vamos a penalizar el fraude científico. Repito lo que dije anteriormente, nos interesa a nosotros que el país sea visto con otros ojos, con ojos de inversionista, con ojos de gente que puede venir a invertir, que puede venir a incrementar, digamos, la productividad desde el punto de vista de la industria, la industrialización de los alimentos, la industrialización de la maquinaria, etcétera, etcétera, la metalmecánica, de tal manera que esto es parte importantísimo de penalizar el fraude científico. Recuerdo hace más o menos un año hubo un reportaje donde había granja de científicos Bamba, una vergüenza total. O sea, no podemos nosotros realmente tener
gente estudiando o trabajando o impartiendo conocimientos en las universidades cuando simplemente han hecho publicaciones en paper o son autores o coautores de ciertos estudios que son prácticamente espurios. Ah, bueno, Entonces, la idea es esa, estimado Joel. La muy idea es bien. de que el que utiliza ese fraude científico para beneficio propio tiene que tener una penalidad desde el punto de vista del Código Penal. 3 años a 5 años, así es. Muy bien, muy bien. Vamos a estar atentos entonces al desarrollo de este proyecto de ley y tendrá que pasar por las comisiones pertinentes, ¿no? Este proyecto de ley que propone castigar el fraude científico. Muchísimas gracias, congresista Víctor Flores, por este contacto en directo con la multiplataforma de Suerte de Gracias y buen inicio de semana. Muy amable, gracias. Víctor Flores, congresista de la República, estuvo con nosotros en Tú Tienes la Palabra. Conmigo será hasta el día de mañana. Que tengan todos ustedes una excelente tarde. Muy buenas tardes.